Bien, hermanos, Dios les bendiga. Regálenme un segundito acá, solo estamos. Bien, que el Señor les bendiga. Eh, Qué bueno, estamos una vez más acá reunidos, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Eh, Hoy estamos celebrando el domingo de Pascua. Bueno, no celebramos, pero conmemoramos o recordamos el domingo de Pascua, y en su iglesia queremos hacer algo un poco diferente para esta semana. Sé que tenemos muchos discipulados y sé que tenemos varias enseñanzas ahí con las que estamos tratando de salir. Espero que estén siendo de mucha bendición para su vida. Pero queremos aprovechar esta semana para hacer algo que creería yo que es imposible hacerlo, al menos en el contexto de nuestra iglesia, es imposible hacerlo en una semana regular. Y queremos aprovechar el hecho de que nos estamos conectando para los discipulados todos los días, de lunes a domingo, a las 7:30 de la noche. Entonces, esta semana vamos a pausar un poco los discipulados y queremos eh, mostrarle, o queremos hacer un pequeño estudio de la cronología de lo que pasó en los últimos 7 días, en la última semana del Señor Jesús. El domingo, que es hoy, domingo de Pascua o domingo de la entrada triunfal, quiero explicarle qué fue lo que pasó el día domingo, cuáles son todos los eventos que sucedieron. No todos los evangelios narran exactamente qué fue lo que pasó todo el domingo. Hay que hacer una sinopsis de los evangelios, hay que entrelazar los evangelios para que nosotros podamos tener en cuenta qué fue lo que pasó. Entonces vamos a ir de evangelios, vamos a estar en varios evangelios tratando de darle una cronología a lo que pasó el día domingo. El día lunes, qué pasó el día lunes, lo vamos a ver mañana. El día martes, qué pasó el día martes, cuáles son los eventos que acontecieron el día miércoles, el día jueves y así consecutivamente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la entrada triunfal y otros eventos que se dieron en esa semana. Así de que busque conmigo, por favor, su Biblia en Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Esto sí es realmente una odisea, porque son varios pasajes y vamos a tratar solamente de sacar o de extraer las enseñanzas principales en cada uno de estos. ¿Y por qué es importante que nosotros podamos entender esto? Porque si usted se fija, bueno, Mateo tiene 28 capítulos, por ejemplo, y la última semana de Jesús comienza en el capítulo 21. Ahí comienza la última semana. Entonces, para que usted tenga una idea, el Evangelio de Mateo, por ejemplo, dedica 20 capítulos a hablar de 2 años, 11 meses y 3 semanas, si lo quiere ver así. Si hablamos de que fueron 3 años de ministerio de Jesús, son 20 capítulos para aproximadamente 3 años y, 8 capítulos para una tan sola semana. 8 capítulos para una semana. Eso quiere decir de que lo que aconteció en esa semana es increíblemente importante, y es como cuando el lente de la cámara se enfoca en una parte importante de la vida de Jesús. Entonces creo que es de mucho valor que nosotros podamos entender qué fue lo que pasó durante esta semana. Así de que le voy a invitar a que ore conmigo, por favor. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor, y luego vamos a ir leyendo algunos textos. Padre, que tu palabra sea bendecida en esta mañana. Agradecemos, Señor, por la oportunidad de poder estudiarla, de estar reunidos de manera virtual alrededor de ella, para que a través de tu palabra, que es santa, que es perfecta, que es inerrante, tú puedas enseñarnos acerca de Jesús,
puedas darnos testimonio acerca de tu Hijo y a través de esta maravillosa palabra puedas confrontar nuestra vida, puedas consolarla y puedas edificarla. Oramos para que el Salvador sea exaltado y nosotros humillados. Oramos para que nuestros corazones y nuestras mentes conmemoren este maravilloso evento y que podamos ser diferentes a esa multitud que aclamaba y cantaba al Hijo de Dios. Sin embargo, tenían expectativas completamente diferentes a lo que el Rey tenía que ser. Ayúdanos a alinear nuestras expectativas, nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra y a poder confiar en ti conforme a lo que tú vas haciendo y la voluntad que se va ejecutando en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ser un buen Dios. Nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo, para que nos des entendimiento e iluminación de la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, amados, estamos, como les decía, es realmente maravilloso que podamos hacer este estudio. Y Mateo capítulo 21 habla de la entrada triunfal de Jesús. Quiero que veamos todo lo que, o al menos lo que pasó en este día. Y es bien importante las enseñanzas que podemos sacar y yo quiero que usted me ponga mucha atención. Solo recordarle que a pesar de que estamos conectados y usted está en la comodidad de su casa, estos son estudios bíblicos para que usted pueda hacer sus anotaciones que siempre son increíblemente importantes. Entonces, estamos viendo la entrada triunfal de Jesús, la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Y por qué entrada triunfal? La gente le llama la entrada triunfal, aunque de triunfo, por decirlo así, de un triunfo humano, desde un punto de vista humano, no tiene mucho triunfo. Realmente es el cumplimiento de una profecía, como ya lo vamos a ver, pero triunfal tal cual, repito, desde un punto de vista humano, no es, no podemos obtener la enseñanza tal cual. Tenemos que ir a la Escritura, y la Escritura en Mateo capítulo 21, si usted lo lee conmigo, dice que cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Fíjese qué importante lo que le voy a explicar, porque hay algo que yo quiero que usted entienda. El pueblo de Israel estaba anhelando al Mesías Rey. El Mesías Rey era una promesa que se había dado desde el Antiguo Testamento y evidentemente, como toda promesa de parte de Dios, generaba una expectativa. Y esa expectativa era genial que la gente la tuviera. La parte de la expectativa, el anhelo de que estas promesas de Dios se cumplan, es algo que hace que nuestros corazones siempre estén ardiendo por los decretos de Dios, ver la manera en que Dios está cumpliendo o va a cumplir con cada una de sus profecías, que va a cumplir con cada uno de sus decretos. Eso debería ser maravilloso para el pueblo de Dios. Sin embargo, hay un problema, amado hermano, cuando la expectativa que usted tiene está generada por algo más que no es la Escritura misma. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento se da la venida de este Mesías, la venida de este rey, y se dan varios acontecimientos que se iban a llevar a cabo cuando el Mesías viniera. Jesús viene a completar esta profecía y Jesús viene a explicar lo que el reino tenía que ser, a poner en línea lo que la gente tenía que esperar con respecto al reino. Usted ha estado estudiando con nosotros Mateo capítulo 13, hace un par de semanas lo estuvimos viendo, y en Mateo capítulo 13 nos dice el Señor,
nos explica cómo va a funcionar el reino, quiénes van a habitar en el reino, qué es el reino, cómo se va a desarrollar el reino, pero la gente no entendía, la gente estaba cegada, la gente estaba aferrada a sus propios conceptos, y cuando escuchaban lo que Jesús hablaba a través de las parábolas, que era algo súper sencillo de entender, la gente no entendía por la grosura de sus corazones, porque había oscuridad en sus entendimientos. Entonces, en este contexto, la gente estaba anhelando al Mesías Rey, y evidentemente, como todo Mesías, como todo rey, ellos tenían ciertas concepciones. Todos tenemos concepciones humanas acerca de lo que es la autoridad. Por ejemplo, si usted va a una oficina de gobierno, en la oficina de gobierno están las imágenes del presidente, y creo que incluso de la primera dama, lo veía en un video del aeropuerto. En el aeropuerto hay una foto del presidente con la primera dama. ¿Por qué hay una foto del presidente? Porque se quiere mostrar, es una forma de mostrar quién está en autoridad en esa región. Lo mismo sucedía en el antiguo, en los tiempos bíblicos. No crea que esto de poner las fotos es algo que se ha adoptado hoy. No, eso es algo que viene desde los tiempos bíblicos, cuando, o antes de los tiempos bíblicos, incluso cuando a los gobernantes se les miraba como dioses. Entonces se hacían imágenes y se hacían estatuas de los gobernantes que estaban fungiendo en ese momento para que la gente los viera. Eran señales de autoridad. Las ostentosidades, los sellos, los tronos, las oficinas grandes, gente bajo su mando, asistentes, guardias. No importa dónde esté, este tipo de señales siempre le están indicando a la cultura, independientemente el tiempo, el contexto, siempre están comunicando a la cultura quién está en autoridad. Y esto es parte incluso del mundo antiguo. Entonces, aquí se genera un contraste increíble, porque cuando Jesús, quien es el rey esperado, el Mesías rey esperado, llega a Jerusalén, en aquellos tiempos se creía que un rey que entraba triunfante tenía que llegar con sus vestimentas pomposas, tenía que llegar en un caballo hermoso, un caballo. Usted tal vez ha visto la imagen de Napoleón. Está montada en un caballo, y el caballo es increíblemente grande, es un caballo blanco. Esa es la idea de alguien que viene triunfando de una guerra, viene esbelto, viene con toda pompa. Sin embargo, puede ver usted en el versículo 6 que hay un contraste, y no es así con Jesús. Jesús manda a traer a un pollino, y un pollino es el hijo de una mula, el hijo de un asna, el hijo de una burra. Es un burrito que no está completamente desarrollado. Fíjese en la idea. El burro era un animal de trabajo, era un animal de carga, era un animal despreciado, es un animal que por lo regular es un poco torpe, es un poco necio. Ninguna persona digna o de renombre iba a algún día pensar en subirse en un burro, y mucho menos en un burrito que no estuviese completamente desarrollado. Los burros en la parte del oriente no son como los burros que usted y yo conocemos, son un poco más pequeños todavía. Y da la idea de que incluso el que va montado en él no tiene que llevar los pies levantados, porque si no le topan en el suelo. Era increíblemente pequeño. Entonces los discípulos van a traer a estos dos animalitos, a la madre del burrito y al burrito, y se lo llevan al Señor Jesús. Y fíjese qué interesante el versículo 7, porque ni tan siquiera tenía silla, ni tan siquiera le pusieron una silla, sino que pusieron, dice, sobre ellos sus mantos. Los discípulos se quitaron sus mantos, sus abrigos, y los pusieron encima del burrito. Solo esto, hay un contraste increíble, porque el manto era la parte más importante, o la vestimenta más importante de un judío.
Si usted se recuerda, lo veíamos en el Sermón del Monte: aquel que te quite tu abrigo, dáselo, no se lo pidas de regreso. Y hay otras partes donde el Señor Jesús manda y les dice: solo lleven un abrigo, lleven una espada. O sea, el abrigo para cubrirse del frío era increíblemente importante. Y ni tan siquiera tenían una silla para ponerle al Señor. Y estos discípulos toman sus mantos y lo ponen para hacer una forma de, como para ensillar al burro. Y versículo 8 dice: y la mayoría de la multitud también, la mayoría de la multitud, cuando ven a Jesús venir, tendieron sus mantos y cortaban ramas. Otro evangelio, el evangelio de Juan, dice que cortaban palmas y con las palmas las tendían en sus caminos y al mismo tiempo así las levantaban a los cielos para hacer ovación a esta persona que estaba entrando. Y quiero hacer un énfasis en esto. Había una multitud de personas. El Evangelio de Juan nos dice que había una multitud de personas que habían llegado a celebrar la Pascua a Jerusalén. La Pascua era una fiesta que se celebraba y era prácticamente obligatorio que todo judío viajara desde donde ellos estuvieran dispersos a Jerusalén, porque Jerusalén era el único lugar donde se podía celebrar la Pascua, en el templo. Entonces ellos viajaban y habían multitudes. Se cree que habían alrededor de 2 millones de personas en un pueblito, como que usted diga, un lugar mucho más pequeño que San Salvador, un lugar mucho más pequeño que la zona metropolitana de San Salvador. Y se reúnen millones de personas y estas personas están teniendo una respuesta al Mesías. Y quiero que usted me entienda algo. Esta respuesta que ellos estaban teniendo es una respuesta correcta, es una respuesta genuina, es una respuesta real, pero hay un problema. Cuando usted tiene expectativas terrenales acerca de algo celestial, tiene que usted tener en cuenta que algo va a salir mal. Cuando usted tiene expectativas terrenales o evalúa las cosas desde un nivel terrenal, lo que tendría que ser evaluado desde algo celestial, usted va en su momento a verse desilusionado. El Señor siempre va a sobrepasar las expectativas que nosotros tenemos. Entonces, fíjese qué interesante. Esta gente, al ver a Jesús montado en un pollino, al ver a Jesús montado en un burrito, algo les hizo clic. ¿Y qué era esto que les había hecho clic? Había una profecía en Zacarías 9 con respecto a este evento. Zacarías 9 dice: regocíjate de sobremanera, hija de Sión. Hija de Sión se le llamaba a la ciudad de Israel o al pueblo de Israel. Y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti justo, o sea, quiere decir perfecto, recto, y viene dotado de salvación. Con solo esto, a la gente le creó una expectativa impresionante, porque en este contexto la gente estaba siendo oprimida por el pueblo romano, estaba siendo oprimida por el imperio romano, y ellos querían ser libertados de este pueblo y esperaban al Mesías que estableciera su reino y ellos pudiesen ser libertados. Entonces, cuando ellos vieron que el Mesías venía dotado de salvación, esto fue lo que se les vino a la mente. Y dice que viene humilde y viene montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. ¿Y qué es lo que va a hacer este Mesías? Va a destruir el carro de Efraín, el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Hablará paz a las naciones y su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua.
Esta gente estaba respondiendo de la manera correcta. Esta era una ceremonia justa para la bienvenida de un rey, y ellos entendieron que este Mesías, que este Jesús que venía montado en un pollino, era el Mesías que estaban esperando. Eso ellos lo entendieron perfecto, lo entendieron de una manera correcta. Y dice el versículo 9 que las multitudes iban delante de él, fíjese, y atrás de él, o sea, lo rodearon completamente y gritaban: Hosana al hijo de David. Hosana quiere decir, es un tipo de alabanza que quiere decir salvación. El Señor trae salvación a su pueblo. Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, que esta gloria, que esta celebración que hay en el cielo de salvación, también la podamos tener nosotros aquí. Eso es lo que estaba cantando el pueblo, y lo estaba cantando rodeando a Jesús cuando Jesús iba entrando en el pollino. Ellos estaban declarando que ese Jesús, que por 3 años anduvo predicando alrededor de Galilea, era el Mesías que ellos esperaban. Ellos estaban respondiendo física y verbalmente de una manera correcta. Estaban haciendo un tributo al hijo de David, estaban haciendo un tributo al rey, al que viene en el nombre de Dios y que venía a salvarnos. Perfecto, es correcto todo eso. Pero curiosamente, lo que estaban cantando es el Salmo 118. Y solo para que usted tenga una idea, Salmo 118 dice: bendito el que viene, bueno, 118, 25, dice: te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora, te rogamos, prospéranos ahora. Versículo 26, bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor os bendecimos. Versículo 27, el Señor es Dios y nos ha dado luz, atad el sacrificio de la fiesta con cuerdas a cuernos del altar. Eso es una celebración tremenda. Tú eres mi Dios y gracias te doy, tú eres mi Dios y yo te exalto. Ese es el canto que estaban cantando. Ahora, esto se cumple de una manera tan dramática porque el versículo 22 de ese mismo Salmo 118 dice que Jesús es la piedra que desecharon los edificadores, y esa piedra ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él. Yo no sé si usted puede ver, pero hermano, solo viendo esto, usted puede tener confianza de la manera en la que Dios cuadra absolutamente todos los tiempos. Jesús anduvo durante 3 años predicando fuera en Galilea y llega a Jerusalén, y hoy que está en Jerusalén, entra en un pollino y la gente comienza a cantar el salmo, justamente el salmo en el cual se dice que la piedra angular donde tenía que ser edificado todo, fue desechada por ellos. Y al mismo tiempo cantan: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabe por qué lo desecharon? Desecharon a Jesús porque el Mesías Rey no cumplió con las expectativas de ellos. ¿Usted quiere ver un pueblo enojado? ¿Usted quiere ver a alguien enojado? ¿Quiere ver a alguien fúrico? ¿Quiere ver a alguien con deseos de venganza? Genéreles expectativas y no las cumpla. Genéreles expectativas y no las satisfaga. Yo por eso, al hablar de el matrimonio, soy increíblemente crudo. A veces la gente se extraña cuando en las bodas yo digo que esto
Al celebrar una boda, estamos celebrando algo caótico, algo catastrófico. Porque ya de por sí un pecador es peligroso. Ahora imagínense dos pecadores uniendo sus vidas. Eso es terriblemente catastrófico, hermano. No genero expectativas. Es más, yo siempre les he dicho a los hermanos, por favor, espere lo peor, esa que sea su expectativa. Espere lo peor del pecador que tiene a la par. Espere lo peor de su servidor. Espere lo peor. No se haga falsas expectativas de los pecadores, por favor. No se haga falsa expectativa. ¿Por qué? Porque si usted genera falsas expectativas, cuando los pecadores no cumplan esas expectativas, usted se va a molestar, se va a enojar. Por eso decimos constantemente a los hermanos, cuando están casados, hermanos, está casado con un pecador, está casado con una pecadora terrible, para que cuando ellos fallen, usted ya lo espere, usted sepa que le van a fallar. Sus hijos son pecadores, sus padres son pecadores, sus hermanos son pecadores, el pastor que le está predicando es pecador y va a fallar y le va a fallar a usted en más de alguna ocasión. Espérelo, espérelo, no se genere falsa expectativa. ¿Por qué? Porque cuando generamos falsas expectativas, después entonces respondemos de una manera violenta. Sí, el pastor como ni me llama, sí, es que como me fue infiel, entonces yo voy a ser infiel también. Espera lo peor. Y cuando ya hay algo bueno, no estoy diciendo que es un permiso, pero somos pecadores. Y cuando algo bueno, dice un predicador, que todo lo malo que hay en mí soy yo y todo lo bueno que hay en mí es Cristo. Entonces celebre lo bueno que Cristo está haciendo en su vida y entienda que el pecador siempre va a fracasar. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque no es que Cristo haya faltado las expectativas, pero la gente no entendió lo que Cristo quiso decir que el reino era. Ellos tuvieron expectativas limitadas de restauración. Ellos pensaron que la restauración que el Mesías Rey iba a traer era una restauración a la gloria de Israel, a la ostentosidad de Israel, que iban a volver a los tiempos de Salomón, que iban a volver a los tiempos de David. Ellos imaginaban un rey guerrero, así como habían tenido David, y que David había puesto al pueblo de Israel en uno de los mejores tiempos y consecutivamente a Salomón. Eso es lo que ellos esperaban. Que como Zacarías dice, el rey iba a gobernar toda la tierra de mar a mar. Eso esperaban ellos. Ellos esperaban una posición de reino, una posición de gobierno, una posición de exaltarse ellos. Eso es lo que ellos esperaban. Y sí, hay una restauración, pero la restauración que el Mesías ofrece y lo ofreció desde el principio de su ministerio fue una restauración espiritual primeramente. ¿Se recuerda la predicación de Juan el Bautista y la de Jesús? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque un reino de santidad ahora está dentro de ustedes, está con ustedes. Tienen que arrepentirse de sus pecados. Y el Señor lo dijo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Lo dijo a través de los profetas también, volveos a Dios, volveos a Dios, volveos a Dios. Pero el pueblo seguía con expectativas limitadas de restauración. Y mire lo que dice el versículo 10. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó. Y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús. Fíjense qué interesante, porque la gente dice, este es el profeta Jesús, pero lo están tratando como un rey, porque Jesús es un profeta y es rey también. Este es el profeta Jesús que viene de Nazaret de Galilea y estaba entrando a Jerusalén. ¿Y sabe lo que pasaba en Jerusalén? El mismo Señor Jesús lo dice, oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas.
Porque los profetas, aquellos que tenemos la responsabilidad de mostrar la palabra de Dios al pueblo, traemos la verdad acerca de Dios y las expectativas reales que usted tiene que tener con respecto al reino. Y a la gente no le gusta. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto no sucedió solo con Jesús. Los profetas eran muertos en Jerusalén porque Jerusalén tenía expectativas equivocadas, y cuando los profetas llegaban con una palabra real de parte de Dios y les explicaban lo que Dios quería de parte de ellos, la gente no lo aceptaba, no lo quería y terminaban matando a los profetas. Sucedió en el tiempo de los profetas, sucedió desde los tiempos de Noé. Noé, como profeta, le dijo al pueblo qué tenían que esperar de Dios y estaban esperando un juicio. La gente no quiso hacer caso y la gente murió. Pero se burlaban de Noé. Lo mismo pasó con los profetas del Antiguo Testamento, lo mismo pasó con Jesús y lo mismo pasó con Pablo, con los apóstoles, y lo mismo está pasando con todos aquellos que hoy en día quieran predicar la verdad de Dios, generar expectativas correctas. Jesús entra a la ciudad, que es su ciudad, donde él va a gobernar, pero la gente lo desecha y lo rechaza. De un momento a otro esta gente pasó, y fíjese qué interesante lo que le voy a explicar, póngame mucha atención. Esta gente de los tiempos de Jesús nos debe de recordar que somos nosotros iguales a ellos, igualitos. Porque hoy en tiempos de coronavirus, por ejemplo, hermano, sí, verbal y físicamente reconocemos que Jesús es el Rey. Verbal decimos, no, Él es el Señor, Él es el Rey. No, verbalmente lo hacemos, profundamente, estamos profundamente en lo correcto. Pero cuando el Señor no cumple con nuestras expectativas, lo desechamos. ¿Usted cree que estos sermones que usted ha estado escuchando y que su familia ha estado escuchando, porque espero que algunos de sus familiares también los hayan escuchado, usted cree que cuando ellos dicen, no, no me gusta qué es lo que está enseñando, yo prefiero mejor un sermón de esperanza, prefiero mejor un sermón donde nos digan que nos cubrimos con la sangre de Cristo, que es una gran herejía, por cierto? Si usted ha escuchado a su pastor que le dice, estamos cubiertos con la sangre de Cristo y el coronavirus no nos va a tocar, ese es un gran hereje, porque la sangre de Cristo no sirve no sirve como antiséptico de los virus, no sirve como antiséptico de las enfermedades, ni tampoco sirve como guardaespaldas en contra de los ladrones. La sangre de Cristo tiene una función específica, que es limpiarnos de nuestros pecados, nada más. Y ya con eso cumple toda su labor excelsa, majestuosa. La sangre de Cristo no sirve para que usted cubra su carro para que nadie se lo robe, ni que cubra su casa, ni que unja a sus hijos, para eso no sirve la sangre de Cristo. La sangre de Cristo sirve para que usted se arrepienta de sus pecados y sea limpiado de ellos. Para eso sirve la sangre de Cristo. ¿Ya ve? Y ahorita ya algunos de ustedes están molestos porque tenían una expectativa con respecto a la sangre de Cristo, que ya se las mostré de manera bíblica, pero a usted no le gusta. Entonces usted cree que yéndose a las predicaciones positivas, usted sigue adorando a Dios. No, señor. No es así. Usted está desechando la roca de los edificadores. ¿Y por qué la desecha? Porque las expectativas que se han generado en usted no son las que el Mesías quiere cumplir o va a cumplir. Yo creo que no hay nada más diabólico, no hay nada más demoníaco que pastores
generando falsas expectativas, prometiendo a través del evangelio cosas que el evangelio no promete. Venga Cristo. Hoy en tiempos de, ahí andan un montón de personas citando Primera de Crónicas 7:14, creo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y se volvieren a mí, entonces yo volveré mi rostro y sanaré su tierra. Ya ven, perdón, lo que Dios quiere es que todos nos arrepintamos. Sí, eso es lo que Dios quiere, por supuesto. Ese es el punto del evangelio. Pero yo decirle a usted que si usted se arrepiente de sus pecados, el coronavirus no va a llegar a usted o que no va a llegar alguna enfermedad a usted, eso es generarle una falsa expectativa. Eso es algo diabólico, eso es algo demoníaco. Pastor, ¿y por qué es demoníaco? Hermano, porque generar falsas expectativas fue lo que Satanás hizo con esta gente. Y cuando el Mesías no cumplió con las expectativas, el mismo Satanás le dijo, mátenlo, crucifíquenlo, porque no está cumpliendo con lo que ustedes creían, que este no es, este es un falso. No hay nada más terrible que un pueblo adorando a Dios, pero profundamente engañado. Y eso creo que lo vamos a ver más adelante en la, en la adoración de la iglesia, de la última iglesia del Apocalipsis. Ese texto que usted escucha, que yo le invito a que no se vaya a perder esos sermones del Apocalipsis que estamos estudiando. Esa última iglesia de donde sacamos Apocalipsis 3:20, donde dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. La gente lo ocupa como un método de evangelismo. Eso no es un método de evangelismo, eso es un juicio. Hay una iglesia, esa es la peor iglesia de todas. Hay una iglesia que está dentro, está con puerta cerrada y están alabando al Señor y están haciendo un montón de cosas ahí adentro y el Señor está afuera tocando la puerta. El punto no es que el Señor quiere entrar y que lo dejen entrar a su corazón. Ese no es el punto. El punto es que el Señor está emitiendo un juicio porque la iglesia está reunida haciendo cualquier cosa, pero no alabando al Señor, no adorando al Dios de Israel. Por eso les dice, estoy aquí, estoy a la puerta, estoy fuera. Y si alguien me abre, yo voy a entrar, pero ¿sabe qué pasa? Nadie le abre. Están bien en ese sistema, están bien adorando a Dios de esa manera y no quieren cambiar, porque dejar entrar la verdad del evangelio, dejar entrar las expectativas correctas del reino es muy desgarrador. Eso es lo triste de la iglesia hoy en día. Y no solo es de la iglesia hoy en día, esta ha sido la constante de todos los tiempos, de todos los tiempos. Somos esa multitud que adoramos al Salvador que queremos, pero no al que realmente necesitamos. Somos esa multitud. Inmediatamente después, ese fue el primer evento, Jesús entra, la gente lo ovaciona, la gente le aplaude, están alegres de que este Mesías va a llegar y ellos tienen la idea de que en algún momento este Mesías se iba a convertir en un poderoso guerrero. Ya habían escuchado que hacía milagros, que resucitaban muertos, que las aguas le obedecían. Esto ya lo sabía la gente y dijeron, viene un pollino, pero no importa, en cualquier momento este hombre que viene en el pollino se va a convertir en un tremendo guerrero y nos va a libertar. Pero inmediatamente Jesús entra a Jerusalén y deja en claro cuál es su función. Miren lo que dice
el versículo 12, siempre ahí de Mateo, Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo, llegó a Jerusalén y entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían la paloma, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a él ciegos, cojos, y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes, aquí está, mire, cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y los muchachos, la gente que gritaba en el templo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús le respondió: sí. ¿Nunca habéis leído que de boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? ¿Sabe lo que estaba pasando acá? Jesús entró y lo primero que hizo fue ir al templo para dejar claro cuál era su función. Y su función era la purificación. Esa era su función. Con esto también estaba cumpliendo una profecía de Malaquías. Malaquías capítulo 3 versículo 1 dice: he aquí yo envío mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Fíjese, ojo con lo que le voy a explicar. Malaquías es un libro que está dirigido al sacerdocio de Israel. El sacerdocio de Israel está corrompido. Por eso Malaquías 3:10 no aplica mucho para el creyente del Antiguo Testamento y mucho menos para el de hoy, porque eran los sacerdotes los que habían pervertido toda la enseñanza. Y dice aquí: yo envío mi mensajero y él preparará camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor. Dice, vendrá al templo a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto, que es el hijo de David. Esa es una señal del pacto. A quien vosotros complacéis, aquí viene, y dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él va a venir a tambalear absolutamente todo. Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. ¿Qué es lo que dice Malaquías que va a venir a hacer? A purificar la religión, la vida espiritual de la gente. Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví. Fíjense lo que está diciendo. ¿Quiénes son los hijos de Leví? Los sacerdotes. ¿A dónde fue Jesús primero al solo llegar a Jerusalén? A purificar el templo, porque la gente, los sacerdotes, estaban permitiendo todo tipo de atrocidades. Y los acrisolará es que les va a sacar brillo como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. ¿Sabe lo que está diciendo? Que el templo y la vida espiritual del pueblo de Israel tenía que ser purificada, y el Señor llega con el propósito de purificarlos para que se presente la ofrenda perfecta. Eso es lo que dice Malaquías, y eso es lo que el Señor llega a cumplir. Él entra en su pollino, no se va al gobierno de Roma, sino que se va al templo, y con una ira santa, con una ira justa, vuelca las mesas y los echa a todos. Llega a este lugar que se llama el atrio de los gentiles, que era el lugar del templo donde toda la gente podía llegar y adorar, y los gentiles podían llegar y adorar al Señor. Y el Señor con una ira justa los echa, y la gente se molesta, porque a la gente no le gusta ser purificada. El Señor llega al templo, y no llega a cualquier templo, llega a su templo,
con la autoridad de el Mesías Rey y llega a purificarlo. Jesús hace una purificación, una limpieza, pero no del pueblo romano como la gente lo esperaba, sino de la religión adulterada, de la vida espiritual que ellos tenían. Eso es lo que el Señor Jesús hace. El Señor Jesús no tiene, sí, en su misericordia, Él puede sanarle de su enfermedad, en su misericordia Él puede ayudarle en un problema económico, sí, pero eso es en su misericordia, pero ese no es el punto por el cual Él murió. El punto por el cual Él murió es porque, como ya lo vimos el día de ayer o el día de antier, estamos contaminados. Vivimos vidas adulteradas, espiritualmente corruptas. Y lo que el Señor hace al llegar a su vida es traer una luz que penetra de manera profunda, total, completa, la oscuridad en la que usted vive. Y esto evidentemente le va a molestar, le molesta a cualquiera. Cuando la luz de Cristo irrumpe nuestra vida y nuestra oscuridad, solo tenemos dos opciones: o dejamos que esta luz nos llene de claridad, o nos enojamos, defendemos nuestro pecado y buscamos sacarlo de nuestra vida. No existe una tercera opción. Si a usted no le gusta lo que está escuchando y prefiere a Daniel Javid, prefiere a Dante Gebel, al ladrón de Dante Gebel, que está invitando a la gente a que siembre en tiempos de escasez para que Dios le multiplique. Ese no es el punto. Ese no es el punto del Evangelio. Si usted prefiere Cash Luna, porque esto es muy duro, es mejor tener una esperanza positiva, es mejor tener una confianza positiva que ya Dios nos va a sacar de esto. ¿Y si no te saca? ¿Y si no te sana? ¿Y si te enfermas de coronavirus? ¿Sabes cuál es el problema? Que somos esa multitud que levanta las palmas al Señor y dice: este es el Hijo de David, este es el Dios que adoramos, y le cantan y se reúnen y le sirven. Pero cuando no hacen las cosas que ellos quieren, sino que lo que Dios quiere y lo que Dios permite, a veces permite el sufrimiento en sus vidas para purificarlos, lo desechan y no les gusta. El Señor deja muy en claro qué es lo que vino a hacer. Yo eh, no le estoy inventando nada, solo estoy leyendo lo que el Señor Jesús llegó a hacer el día domingo. Y si va conmigo rapidito a Juan 12:20. Juan, vamos a ir aterrizando. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 12, habla de la entrada triunfal. Dice: el día siguiente, la gran multitud que había venido a la fiesta de Jerusalén, habían venido a Jerusalén, tomaron hojas de palma y salieron a recibirle y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya, es el mismo relato, pero Juan nos da una información más que no nos da Mateo, ni Marcos, ni Lucas, porque Mateo, Marcos y Lucas hablan de la entrada triunfal, que fue domingo, pero solo Juan habla de esto, de lo que pasó después, creo yo que fue después de la entrada triunfal, y fue después de la limpieza del templo. Y ya le voy a explicar por qué creo que fue después de la limpieza del templo.
Fíjese lo que dice el versículo 20. En el 12 se habla de la entrada triunfal. Después de la entrada triunfal viene la purificación del templo. Y después de la purificación del templo, Juan relata lo que pasó y dice, había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Fíjese, estos no son judíos, estos son gentiles. ¿Y cómo sabemos que esto es después de la purificación del templo? Porque Jesús llegó, como le dije, al atrio de los gentiles. Jesús había llegado al atrio de los gentiles y ahí volcó las mesas y purificó y dijo que habían hecho casa de ladrones. Entonces creo yo, solo estoy especulando, pero creo yo que dentro de los griegos que estaban en el atrio de los gentiles vieron a Jesús y cuando sale del templo se van siguiéndolo. Y dice, versículo 21, estos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió. Fíjese qué interesante, no vemos si Jesús los acepta, no vemos si Jesús habla con ellos, simplemente Jesús responde. Después de haber purificado el templo, vienen estos griegos y estos griegos le dicen, queremos verte, y Jesús responde y dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor Jesús acá? El Señor Jesús está diciendo que para que Él sea glorificado, Él tiene que morir. Para que Él sea glorificado, tiene que ser crucificado. Esto ya lo había dicho el Señor Jesús en repetidas ocasiones, pero en esta ocasión, anteriormente el Señor Jesús dice, va a llegar el día en el que el Hijo del Hombre será maltratado, el Hijo del Hombre será. Está hablando en tiempo futuro. Pero acá, después de la entrada a Jerusalén y después de la purificación del templo, el Señor Jesús dice, hoy ha llegado el momento. Ha llegado el momento de ser glorificado, pero para ser glorificado es necesario que el grano de trigo caiga a la tierra y muera. Para ser glorificado es necesario ser crucificado. Y hermano, este es el principio del Evangelio. Nadie puede esperar una corona sin antes no carga la cruz. Nadie puede esperar una vida eterna si antes no muere a esta. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Él viene, limpia el atrio y les dice, señores, ahora viene lo serio, pero no se preocupen porque es el tiempo de la glorificación. Ese es el tiempo en el que para que yo pueda ser glorificado, tengo que sufrir. Y, hermano, este es el Evangelio. Este es el Evangelio de Cristo. Todo aquel que le ofrece una vida eterna sin sufrimiento, le está ofreciendo un evangelio falso. De hecho, Hechos 14:22, los discípulos están un poco desanimados y le dicen los ancianos de la iglesia, le dicen a Pablo, Pablo, tenemos a los discípulos desanimados, ¿crees que podés darles unas palabras de ánimo? ¿Crees que podés inyectarles palabras positivas a los discípulos? Porque los ánimos están cayendo. Entonces viene Hechos 14:22 y ponga atención lo que dice. Pablo, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, les dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. La puerta del reino es angosta, se lo dijo el Señor Jesús. Entrar por la puerta angosta y caminar por el camino estrecho.
¿Por qué? Porque es difícil. Cualquiera que le ofrezca a usted venir al evangelio para que sus problemas se terminen, le está ofreciendo un falso evangelio. Cualquiera que le está diciendo que venga para que usted sea sanado, le está ofreciendo un falso evangelio. Es necesario, dice, que usted persevere en la fe y que tenga en claro para poder perseverar en la fe que es necesario que a través de muchas tribulaciones glorifiquemos a Dios. Eso es lo que dice el Señor. Oh, eso lo está diciendo día domingo. Mi hora ha llegado, es el tiempo de mi glorificación, pero para que la glorificación suceda, yo tengo que morir. Y fíjense, me encanta esto, rapidito. Versículo 24 dice, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. ¿Sabe lo que yo veo acá? Aquí yo veo la doctrina que hace poquito estábamos viendo, de la eficacia del sacrificio de Jesús. Jesús le está diciendo a esta gente, amarrado con otros versículos que ya hemos estudiado en la iglesia en otras ocasiones, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Si el Padre no lo trae, nadie puede venir a mí. Entonces es necesario que yo muera para recibir esta herencia de los que son míos. Jesús no murió para ver si daba fruto. Esa es la idea falsa del arminianismo. La idea falsa del arminianismo es que Jesús murió para abrir una puerta y Jesús está así con los brazos abiertos esperando a ver si alguien viene a la salvación. Y como que Jesús está ahí diciendo, ay, vengan por favor, vengan, vengan, vengan. Y solo aquellos que se dignan en obedecerle vienen. Eso no es lo que el texto está diciendo. El texto está diciendo que es necesario que muera porque cuando muera va a dar fruto. Y ese fruto son las ovejas, ese fruto es la vid, ese fruto son los creyentes que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Si usted ha nacido de nuevo, si usted ha creído en el Señor Jesucristo, es porque Él desde antes de la fundación del mundo ya había determinado morir por usted para que usted tuviera vida. Él iba a morir para que usted viviera. Esa es la idea. Esto no es algo que por si pasa, por si quieren venir. No, esto es algo eficaz. Cristo murió para salvar de manera eficaz y para dar fruto correcto, para dar un fruto genuino, para dar un fruto un fruto seguro, no un fruto posible. Eso es lo que está diciendo acá. Si no muere, no hay fruto, pero si muere, habrá fruto. Es eficaz, no es posible. La salvación de Cristo es genuina, es eficaz, no es posible. Y fíjese qué interesante. Ahí da una de las enseñanzas más maravillosas. Repito, porque estamos en el contexto, Jesús entra triunfal como Mesías Rey, llega a purificar el templo, el símbolo de que Él venía y la labor mayor de Él era purificar las vidas espirituales de las personas. ¿Y cómo se tiene que ver el resultado de una purificación? Miren lo que dice el versículo 25. El que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Metámoslo en el contexto. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor Jesús? Si alguno me sirve, que me siga. Si alguno me ama, si alguno es mi esclavo, si alguno pertenece al reino, si alguno me ve como su amo y su Señor, que me siga. ¿Y para dónde iba Jesús en este momento? Para la cruz. No iba a gobernar, no iba a sentarse en el trono. Esta fue la mala idea que tuvo la madre de Juan y Jacob. Se recuerda que le llegan y le dice, Señor,
que mis hijos esté uno sentado a la derecha y otro a la izquierda. Y el Señor Jesús le dice, no saben lo que están pidiendo. ¿Será que pueden beber de la copa que yo voy a beber? ¿Será que ustedes pueden tomarse este trago amargo de sufrimiento que yo voy a sufrir? Y ellos le dicen, sí, sí podemos. Ellos no sabían qué es lo que estaban diciendo, pero el Señor Jesús sabía que ellos iban a sufrir lo mismo que él, porque eran discípulos auténticos, genuinos. Y el Señor Jesús les dice, sí, de hecho, sí van a tomar de la misma copa. De hecho, sí van a sufrir lo mismo que yo voy a sufrir, lo mismito. Si el mundo los ha odiado es porque me han odiado a mí. Si el mundo los persigue es porque me han perseguido a mí. Si el mundo los desecha es porque me desechan a mí. El Señor les dice, sí, tienen razón, van a sufrir lo mismo que yo, pero ¿saben qué? Esas posiciones en el cielo no me compete a mí darlas, pero sí les compete a ustedes sufrirlas. Ese es el Evangelio. Eso es lo que Jesús hizo domingo y está enseñando. Está enseñando lo que tenemos que esperar del Mesías Rey. Una purificación que va a traer dolor, una purificación que trae muerte. Si alguno me sigue, si alguno me sirva, que me sigue. ¿A dónde voy? A la cruz. Sí, voy a ser glorificado, así como usted y yo tenemos una promesa de ser glorificados, pero antes de ser glorificados, tenemos que ser crucificados. Y mire lo que dice versículo 27. Ahora mi alma se ha angustiado y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Eso es lo que voy a pedir. Pero entiendo la voluntad del Padre que para esta hora he llegado. Padre, glorifica tu nombre. Entonces, Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo y dijo, le he glorificado y de nuevo le glorificaré. ¿Sabe lo que está diciendo acá? Que el nombre del Padre ha venido siendo glorificado de manera perfecta a través de la obediencia de Jesucristo. La única forma en la que usted y yo como simples mortales podemos glorificar el nombre del Padre. No es levantando las manos, no es asistiendo a la iglesia, es obedeciendo la voluntad perfecta de Dios en nuestra vida. Y para que usted pueda obedecer la voluntad perfecta de Dios en su vida, dice la Escritura que usted tiene que tomar su cruz, morir a usted mismo y seguir al Maestro, hacer lo mismo que Él hizo. Y mire lo que dice el versículo 30. Respondió Jesús y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa vuestra, por causa de ustedes, para que ustedes entiendan qué es lo que tienen que esperar. El Hijo va a ser glorificado, el Padre está siendo glorificado por la obediencia del Hijo y va a ir a la cruz. ¿Quién le ha dicho a usted que la obediencia trae bendiciones? ¿Quién le ha dicho a usted que la obediencia va a hacer que se le arregle su problema? No, la obediencia glorifica al Padre y muchas veces te lleva a una cruz, así como llevó a Jesús. Eso es lo que usted tiene que esperar. No puede esperar más de lo que le ha pasado a Jesús. Jesús, antes de ser glorificado, fue crucificado. Y el mismo Señor Jesús dice, antes de ser crucificado, dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, traiga su crucita, crucifíquese a usted mismo y entonces síganme, que donde yo esté, ustedes van a estar. Si ustedes estuvieron crucificados conmigo, si ustedes estuvieron crucificados conmigo y estuvieron sepultados conmigo, ¿se recuerda cuando nos bautizamos? Cuando nos bautizamos decimos sepultados con Cristo, porque estamos con Él muriendo nosotros mismos. ¿Para qué? Para resucitar a una nueva vida, la vida que Él también ya tiene. Así, si usted sigue a Jesús en su crucifixión, si usted sigue a Jesús en su muerte, si usted es sepultado con Cristo, dice el versículo 26 que el Padre lo honrará. ¿Y de qué manera lo honrará? Dándole una nueva vida, permitiéndole a usted estar eternamente delante de su presencia. Esa es la idea de todo esto.
Ya está, versículo 31 dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, ya no tendrá potestad sobre aquellos que son parte del reino. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. ¿A quiénes todos? ¿A todo el mundo? No, Señor, a todos los que por los cuales Él murió, les dio vida para que ellos murieran para la gloria del Señor. A esos son los que Él va a traer. Versículo 33, él decía esto para indicar qué clase de muerte iba a morir. Y entonces la multitud le respondió, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? La gente le seguía sin entender. Y Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tengan luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, se fue y se ocultó de ellos. Todo esto, amados hermanos, pasó en un tan solo día. El Señor llegó como el Rey, que usted y yo entendemos que Él es el Rey. Tenemos la responsabilidad de adorarlo, de alabarlo, de servirlo, de poner nuestras pertenencias delante de Él, porque Él es digno, así como lo hizo aquella multitud que respondió hermenéutica y correctamente. Pero también tenemos la responsabilidad de entender a qué vino este Mesías. Vino a purificarnos para que podamos tener una relación con el Padre. Por eso va Él y purifica el templo. Purificar el templo no solamente es dejar los malos caminos, sino es purificar mi vida de adoración, es purificar mi sistema de adoración. ¿Y de qué manera puedo hacer esto? Muriendo a mí mismo, siguiendo el ejemplo de Jesús, así como Él murió para ser glorificado, de la misma manera yo tengo que morir para glorificar al Padre. No me he salido del Evangelio, no me he salido de lo que Jesús ha dicho, simplemente le estoy amarrando que en este momento todas las enseñanzas de Jesús vienen a cumplirse. Y es hoy, amados hermanos, que usted y yo tenemos la responsabilidad de responder, no solamente de una manera verbal y físicamente correcta, sino espiritualmente correcta también. Estar dispuestos a entregar nuestra vida, estar dispuestos a entregar nuestras posesiones, estar dispuestos a abandonar incluso a nuestra propia familia, si el maestro así lo pide. Es el Evangelio. Estar dispuestos a confiar de que su restauración prometida no está limitada a un cuerpo físico, no está limitada a un milagro de sanidad, no está limitada a una provisión de trabajo, a una provisión económica, no está limitada a restaurar tu matrimonio. La labor del Mesías Rey es más profunda porque viene a restaurar la relación perdida entre el Padre creador de todas las cosas y sus criaturas. Si usted ha recibido esto de parte de Dios, siéntase satisfecho.
Si usted ha recibido esto de parte de Dios, usted ha recibido todo lo que el Evangelio promete. Pastor, pero no tengo carro, no tengo casa todavía, no tengo... El Evangelio no promete eso. Pero sí el Evangelio promete que llegará un día en que Él cambiará tu tristeza en llanto, tu lamento en alabanza, y eso va a ser de manera perpetua, de manera perfecta, total, absoluta, segura y eterna. ¿Dónde? Cuando estemos delante de Él. Eso celebramos esta semana. Celebramos que Él murió como las Escrituras lo habían dicho, sufrió como las Escrituras lo habían dicho, resucitó como las Escrituras lo habían dicho, y asimismo usted, si muere a su carne y vive para Cristo, va a resucitar también como Él también lo ha dicho. Vamos a orar, hermanos. Padre, que hoy, Señor, nos ayudes a entender que tú eres la roca. Te pedimos, Señor, que nos recuerdes que tú eres la roca que nosotros necesitamos. Te pedimos, Señor, que nos recuerdes que es a ti a quien debemos buscar. Oro, Señor, porque son estas verdades las que la gente desecha. Oro porque son estas verdades las que destruyen falsas expectativas. Oro porque son estas verdades las que hace que el pueblo mate a los profetas. Pero tu palabra es clara, nos indica y nos recuerda cuál es la labor que tú has venido a hacer. Ayúdanos a tener el entendimiento, Señor, de que esta es la palabra que nosotros necesitamos. Estamos en medio de toda esta confusión, estamos en medio de todo este caos. Nuestros planes se están desbaratando. Algunos hemos tenido que hacer cambios drásticos y nuestro futuro, nuestra seguridad en esta tierra es incierta. Pero recuérdanos que al final de las cosas, Señor, nuestra alma está completamente segura en ti. Si tenemos eso, que es lo que el Evangelio ofrece, lo tenemos todo.
Si tenemos eso, que es lo que tu palabra nos dice que debemos esperar, debemos de estar satisfechos, sabiendo que esta vida no termina acá, sino que llegará un día en que estaremos delante de ti, en tu presencia, adorándote, alabándote y bendiciendo tu nombre. Recuérdanos, Señor, que tú eres nuestra roca y que por nada del mundo lleguemos a desecharte, que por nada del mundo lleguemos a separarnos de ti, te abandonemos, sino que nos aferremos cada día a esta roca que edifica nuestras vidas, que nos da aliento, que nos da esperanza, para que podamos alabarte, Señor, hasta el día en el que tú regreses por nosotros. Bendito seas por siempre. Ayúdanos a cantar esta alabanza. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, Señor, mi redentor y roca. Quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir
mis días para ti. Amén. Amén. Amados hermanos, gracias nuevamente por su conexión. Gracias por estar nuevamente acá con nosotros. Recordarles de que vamos a estar durante toda esta semana. Vamos a estar hablando acerca de la última semana de Jesús. Por lo tanto, es importante que usted se conecte. Sé que la mayoría de ustedes lo ha estado haciendo, pero es importante que usted pueda estar ahí con nosotros para que usted pueda entender la profundidad de lo que pasó durante toda esta semana, que es súper importante. No vamos a ahondar en todos los pasajes porque hay días donde hay 8, 9 pasajes, 7 pasajes, y es imposible pues hacer una exégesis completa de todo lo que pasa, pero al menos para que usted vaya teniendo una idea, le animo a que tenga su cuaderno por ahí y vaya anotando qué fue lo que pasó en cada día. Día domingo, Jesús entra a Jerusalén, purifica el templo y nos dice cómo esta purificación tiene que ser vista, por ejemplo. Día martes, día lunes, martes, miércoles, así consecutivamente para que podamos todos aprender de la vida tan maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, también les recuerdo, no sé, algunas personas me han estado preguntando con respecto a unos anuncios ahí que han dado, no sé si son reales, acerca de que ya de que van a empezar a permitir las reuniones con fines religiosos y no sé qué más. En lo personal, pues prefiero que sigamos congregándonos de esta manera. Prefiero que meditemos un poco acerca de todo lo que está pasando y pues podamos seguir congregándonos de esta manera hasta que veamos pues que ya no hay ningún peligro para su vida. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la fe, decir, bueno, entonces yo voy a, como yo soy creyente, yo sí me voy a congregar. Eso es ser necio. El avisado ve el mal y se esconde, dice la palabra. Entonces, queremos hacer eso, así de que esté pendiente. Sí le pido que nos ayude a orar, porque sí es un dolor para todos nosotros no estar reunidos de manera física. Es algo que nos ha caracterizado como iglesia desde el día 1, la comunión que tenemos entre los hermanos, y hoy ya no podemos tenerla de la misma manera. Entonces ayúdanos a orar para que el Señor pues, en su voluntad permita que nos podamos congregar de manera segura ya dentro de poco. Agradezco a los hermanos que han estado enviando sus ofrendas. Como les decía, siempre son necesarias más que todo porque queremos estar listos para ayudar a los hermanos que están en escasez. Ya empezamos a ayudar a algunos hermanos, no tomamos fotos ni nada de eso porque no tiene sentido, pero ayúdenos a orar para que podamos nosotros podamos administrar bien los recursos, que no son muchos, han bajado bastante. Yo entiendo la escasez en la que estamos, la incertidumbre, pero si Dios pone en su corazón, le animo a que usted pueda hacer un sacrificio y enviar sus ofrendas. Queremos estar listos, como le decía, para cualquier hermano que no tenga como iglesia, no como parte del pastor, ni como parte de la familia pastoral, ayudar a los hermanos, no de ninguna manera, sino ayudar a los hermanos como parte de la iglesia, porque son parte de las ovejas que el Señor nos ha encomendado cuidar. Entonces, si usted nos lo permite y así nos ayuda, podemos estar listos para cuando haya necesidad en los hermanos. También comentarle ya como último, la próxima, bueno, espero el día de mañana o el día martes, vamos a lanzar un video que espero que usted nos lo pueda ayudar a compartir, de por qué no debemos celebrar Santa Cena el próximo domingo. Vi un montón de iglesias celebrando Santa Cena a través de Facebook hoy y que la van a celebrar la próxima semana. Bueno, Cash Luna fue uno de ellos. Evidentemente, como no entienden el propósito de la Cena del Señor,
no les importa solamente cumplir con un ritual. La cena del Señor es algo mucho más importante, y vamos a estar explicando en un video cortito, posiblemente el día de mañana, por qué las iglesias no deberían de celebrar la cena del Señor. Así es de que para aquellos que se están preguntando si vamos a celebrar cena del Señor el próximo domingo, no lo vamos a hacer, porque es contrario al propósito de la cena del Señor. Entonces, ténganos paciencia por ahí para que podamos glorificar a Dios de la mejor manera posible. Y por último, bueno, siga acatando las instrucciones, amados hermanos, para que dentro de poco podamos todos como cuerpo estarnos reuniendo y que no falte ninguno de nosotros por alguna enfermedad o por el coronavirus o porque ya está en la presencia del Señor. Si ya está en la presencia del Señor, sé que usted va a estar más que feliz, pero a nosotros aquí nos va a hacer una gran falta. Así es de que no se lo lleve el coronavirus, cuídese y por favor tome las medidas necesarias para poder cuidarse. Sepa que los pastores, su servidor y los demás hermanos que nos están ayudando en la mesa están para servirle a usted. Si hay alguna angustia, alguna desesperación o algún pecado o algo, por favor llámenos. Queremos estar pendientes de ustedes también. Si hay alguna enfermedad o algo por lo que nosotros tengamos que orar por usted, por favor avísenos, que eh, tratemos de mitigar lo que nos hace falta al momento de reunirnos, ya que de hecho que no nos podamos reunir de manera física, que por favor no sea para que no estemos reunidos espiritualmente en todas las áreas. Así es de que gracias hermanos, el día de mañana lunes seguimos con el estudio, y que el Señor me lo bendiga. Vamos a orar. Padre, nuevamente gracias por esta bendición de tenernos reunidos en tu nombre. Oramos, Señor, para que podamos seguirte glorificando, que lo que aprendamos, Señor, sea para que nuestra vida sea transformada, podernos humillar delante de ti, amar y servirte a ti de la misma manera que podamos humillarnos, amar y servir a nuestros hermanos. Gracias por esta iglesia que es tan hambrienta de tu palabra. Gracias por esta iglesia que día tras día ha mostrado la necesidad que tienen del pan de vida que es tu palabra. Guárdalos, protégelos, cuídelos, esa es nuestra oración, pero oramos más, Señor, que tu voluntad pueda ser cumplida en cada uno de mis hermanos, que la escasez, que la necesidad, que la incertidumbre y la enfermedad por la cual podamos pasar en estos días sirva, Señor, para acercarnos cada día más a ti y tener un panorama, un concepto más claro de quién es el Dios que adoramos y cómo nos has permitido a criaturas pecadoras adorarte a ti. Gracias por Jesucristo, gracias por la cruz, gracias por la salvación eterna. Anhelamos ese día glorioso, ese día perfecto, ese día triunfante en el que vas a venir y toda lengua confesará que tú eres el Señor. En tu nombre oramos, amén y amén. Gracias, amados hermanos, que el Señor me los bendiga y los tenga con bien. Les amamos. Hasta luego.